Bien. Entonces, nuestro tema es la Eucaristía. Nuestro tema central es el sacramento de la Eucaristía, pero visto desde una introducción, les digo porque abordar el sacramento como tal de la Eucaristía, pues bueno, nos requiere mucho tiempo, ¿no? Comenzando por el simple tema histórico. Sin embargo, aquí nosotros nos vamos a concentrar, como ustedes pudieron revisar en la guía, en una introducción. ¿Qué compete la introducción? Un estudio sumario sobre los relatos de institución de la Eucaristía, cómo se vivía la Eucaristía en las comunidades primitivas, que eso va a ser fundamental para que ahora nosotros podamos entender la Eucaristía justo como el sacramento de unidad, ¿no? De ahí entonces que nuestro objetivo sea estudiar el origen de la Eucaristía en los relatos neotestamentarios. No se pone los relatos evangélicos, porque los evangelios, sabemos, pues se reduce a 4, ¿no? Evangelios con minúscula y en plural, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo que nuestro texto más antiguo de la institución de la Eucaristía está fuera de los evangelios, que es la primera de Corintios. Entonces, esto ya nos lleva a no reducirnos a los relatos evangélicos, sino ampliarlo a los relatos neotestamentarios por esta primera carta a los Corintios. Entonces, vamos a estudiar estos textos, o al menos los vamos a ver en una sinopsis, para que nosotros nos demos cuenta de la riqueza de al menos 4 relatos. ¿Con qué finalidad vamos a estudiar esto? Reflexionar el sacramento de unidad, o ver la Eucaristía como el sacramento de unidad, ¿sale? Entonces, nosotros podemos partir de aquí. Fundamental como parte de este estudio, vamos a ver nuestra definición dogmática de la famosa transubstanciación. No sé si ya habían escuchado eso de la transubstanciación, que es, correcto, que es nuestra definición dogmática de la transformación del pan y vino al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso nos va a llevar un ratito porque tiene todo un trasfondo filosófico, pero no se preocupen, vamos a abordarlo de una manera entendible. Entonces, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer? Sí, Fray. Perfecto. Sí, Fray. Muy bien. Sí, Fray. Entonces, fíjense, muy bien. Esto a modo introductorio, ¿no? Fíjense, el misterio eucarístico o la Eucaristía tiene que ser para nosotros el centro de nuestra vida como cristianos. No puede ser de otra manera. Es o debería de ser el centro de nuestra vida como cristianos. Por tanto, ya de aquí nosotros podemos ir concluyendo que si es el centro de la vida de todos los cristianos, por tanto, como centro, tiene que convertirse en un punto de reunión o de unión, ¿no? Un punto de encuentro. ¿Qué es lo que hace la Eucaristía? Va a celebrar el encuentro entre Dios y el hombre a manera personal, pero también va a ser una unión desde un enfoque eclesiológico o eclesial. Es decir, va a haber un encuentro de Dios con el hombre muy personal, pero también este encuentro va a afectar a la comunidad eclesial. Por tanto, aunque nosotros decimos vamos a comulgar y el comulgar lo hacemos yo personalmente con Dios, este comulgar o esta común unión que se tiene entre Dios y el hombre se desarrolla también desde un ambiente eclesial. Por tanto, no solo estoy en común unión con Dios, sino que también hago común unión con todos los que están compartiendo conmigo la Eucaristía. ¿Sale? Entonces, por eso, también se va a convertir en el encuentro de la comunidad eclesial, además
de que la iglesia es quien va a realizar la Eucaristía, pero la Eucaristía a su vez es la que va a construir a la iglesia. Entonces, si se fijan, hay una relación recíproca. ¿Por qué? Porque la iglesia, y aquí entiéndase por iglesia a la comunidad de creyentes, ¿no? La iglesia es todos nosotros somos los que celebramos la Eucaristía, ¿no? Pero a su vez, la Eucaristía es la que nos constituye a nosotros como iglesia, la que nos da fortaleza. Por eso, el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium, aunque lo dice explícitamente de la liturgia, se sobreentiende que también de la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es decir, de donde parte todo es la Eucaristía, porque aquí nos fortalecemos en la Eucaristía, pero a su vez se convierte en culmen, porque toda nuestra vida la vamos a celebrar a la Eucaristía. ¿Sale? Esto a manera introductoria. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Fíjense, primero tenemos que abordar a la Eucaristía. Esto ya, bueno, quienes han asistido a más cursos lo hemos abordado de una manera más amplia cuando estudiamos el Jueves Santo. No, ustedes recordarán que nos íbamos o estudiábamos las comidas de Jesús como el fundamento antropológico de la última cena o de la que nosotros llamamos última cena. Esto tiene su significado bien especial. ¿Por qué? Porque las comidas tienen un doble sentido. Primero, un sentido antropológico, porque si nosotros no comemos, simplemente nos morimos, ¿no? Pero las comidas en muchas culturas empezaron a desarrollar un sentido religioso. Por eso, aquí le puse su sentido antropológico religioso, ¿no? Antropológico-religioso. Porque fíjense, el comer y el beber son dos de las necesidades básicas del hombre. ¿Por qué? Porque van a sostener y a potenciar su vida. Gracias a que nosotros comemos, pues bueno, entonces es que nosotros tenemos fuerza y energía para hacer nuestro día a día. No sé si ustedes, por ejemplo, bueno, en estos días que la iglesia nos invita a hacer ayuno o si por cuestiones de prisa, de X cosa, no desayunan, no comen, no pasan un tiempo prolongado sin ingerir sólidos y líquidos, pues uno hasta como que se pone de malas, no tiene energías, le da sueño, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esa fuente de energía. Además, las comidas van a significar el contacto más originario con la creación. ¿Por qué? Porque nuestra primer fuente de consumo, pues viene de la creación, ¿no? Las verduras, la misma carne, ya sea pues de res, de cerdo, de pollo, pues todo eso es de la creación. Entonces, de alguna manera, nosotros nos conectamos en la comida o también con la creación, ¿sale? Y ya recordemos también pues el mismo relato del Génesis, ¿no? Donde a Adán y a Eva pues le dan todo lo creado para que se sostengan. Entonces, por eso se convierte en un punto de contacto. Pero fíjense, más allá de la función nutritiva, tanto del comer y del beber, muchos pueblos desarrollaron a lo largo de la historia algo que nosotros podemos denominar como la cultura del banquete, en donde a través del comer y del beber, y fíjense lo que viene a continuación, en común. O sea, no solamente es el beber y el comer aisladamente o cada quien por su cuenta, sino lo interesante es que es un comer y beber en común, en conjunto, ¿no? Y así se va creando y se representa una comunión entre los comensales. Los comensales, pues obviamente son los que se sientan a compartir el pan, ¿no? Entonces, fíjense, es interesante que aquí la cultura del banquete es comer y beber, pero en común, en conjunto. Incluso hay pueblos
para quienes esta actividad va a alcanzar un signo de comunión con Dios. Y nuestro claro ejemplo es Israel, el pueblo de Israel. Es uno de los pueblos que ha dado al banquete un signo de realizador de comunión. Fíjense, lo que decíamos al principio de la Eucaristía, tanto entre los hombres mismos, lo que nosotros decíamos de la Eucaristía a nivel eclesial, tanto con Dios directamente. ¿Sale? Y vamos aquí nosotros a revisar estos textos que nosotros tenemos aquí. ¿Alguien me puede hacer favor de revisar Génesis 14, versículo 18, por favor? Que creo que repetí ahí la cita doble 14, 18. Ahí me equivoqué al pasarlo para acá. Bueno, Génesis 14, 18. A ver, la leo, Fray. Por favor. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y continuó? Sí. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: Dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás: Yo he enriquecido a Abraham. Hasta Nada ahí, en hermana. absoluto. Gracias. ¿Alguien tiene Génesis 18, versículos del 1 al 8? Dice así. ¿No al qué, Fray? Es Génesis 18, 18. Del 1 al 8. Del 1 al 8, por favor. Perfecto. Dice así, Fray. De encinas de Manuel. Mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como Abraham le había frente a él. Al verlos, se levantó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Mi señor, por favor, le suplico, si a usted parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Pongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: rápidos, unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió al mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente. Del becerro, Abraham le ofreció cuajada y leche. Estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Gracias. Si se fijan en los textos, bueno, en estos dos textos que acabamos de revisar, enfatiza en la comida en común, pero fíjense, también es bien interesante, sobre todo en este último relato, cómo esta comunión también se hace con Dios. Entonces, Israel va a ser uno de estos pueblos que va a encontrar en la comida o en el banquete gran importancia, ¿no?
tanto de comunión entre ellos mismos como con Dios. Entonces, esto va a ser fundamental. Esto en cuanto al sentido, primeramente, antropológico y religioso, ¿no? En lo de Israel ahorita vamos a profundizar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Y bueno, ya aquí ustedes tienen otras citas, ¿no? Incluso las tienen en la guía. Génesis 26:30, 31:54, incluso se recurre al Éxodo, etcétera. Entonces son citas de confrontación a las cuales nosotros podemos recurrir para ver cómo el pueblo de Israel va entendiendo la comida desde un sentido no solo antropológico, que es el nutrir la vida, sino también desde el religioso, que ya es una conexión con Dios. Bien. Entonces, después vamos a los fundamentos bíblicos de nuestro sacramento de la Eucaristía. Lo anterior fue el sentido antropológico y religioso, de una manera muy somera, ¿no? Muy sucinta. Pero parece que con eso es más que suficiente. Ahora necesitamos precisar los fundamentos bíblicos de la Eucaristía, que parece ser es el sacramento que con mayor exactitud aparece como tal en los textos neotestamentarios, o más específicamente, textos evangélicos. Pero nosotros, antes de irnos a estos relatos o testimonios neotestamentarios, tenemos que revisar los textos veterotestamentarios, al menos uno de los principales o el principal de estos textos veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, y es el relato del Éxodo, ¿no? De la salida de Egipto, o de la salida de la esclavitud, de la liberación por parte de Dios. Entonces, nosotros tenemos que partir desde estos antecedentes veterotestamentarios, ¿no? Veterotestamentario es una palabra para designar a los textos del Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Fíjense, en Israel, como ya pudimos nosotros constatar de alguna manera en los relatos que se leyeron, el banquete va a adquirir una dimensión religiosa en los momentos culminantes de la historia de la salvación, ¿no? Va a ser súper importante entonces la comida para el pueblo de Israel. Y más que la comida, el banquete. Porque podríamos distinguir un poquito la comida simple, por decirlo así, del banquete. Porque la comida simple u ordinaria, pues es la que tendríamos nosotros diariamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una fiesta? Se genera todo un banquete, donde se invita a familiares, amigos, a disfrutar de esta comida en común, ¿vale? No es la sola comida. Y entonces en Israel va a suceder lo mismo en la comida común y cotidiana. Para el pueblo de Israel va incluso a tener una fuerza la comida común y cotidiana. ¿Por qué? Porque cada comida va a empezar con una alabanza a Dios al partir el pan y va a terminar con una oración de acción de gracias. Entonces, esto es bien, bien interesante en el pueblo de Israel, ¿no? Es un pueblo que está muy apegado a Dios y por tanto, todo lo que tiene o no tiene, estamos hablando del Antiguo Testamento, es porque o Dios se lo dio, o Dios se lo quitó, o Dios no se lo quiere dar. ¿Sale? Estamos en este momento del Antiguo Testamento. Ya otra interpretación tendrá que ser a la luz del Nuevo, pero al menos aquí, en la lectura que nosotros hacemos de los textos veterotestamentarios, así tiene que ser entendido. Ahora, estas acciones de gracias o de bendiciones enlaza a menudo con la anamnesis. Anamnesis es una palabra que suele ocuparse en la celebración eucarística como memoria, ¿no? La anamnesis es la memoria. Entonces,
El relato que nosotros escuchamos de la institución de la Eucaristía en la Eucaristía que nosotros celebramos, eso es la anamnesis, ¿no? Tomó pan, lo que leyó al principio el hermano Enrique, eso es la anamnesis, el recuerdo de lo que pasó, ¿sale? La memoria, pero va a ser una memoria o un recuerdo agradecido de los hechos salvíficos de Dios. Aquí hay una pregunta para que nosotros nos vayamos metiendo en la reflexión. No me necesitan responder ahorita, es una pregunta para que nosotros vayamos generando este proceso reflexivo. Pero ustedes, bueno, nosotros, cuando nos acercamos a la Eucaristía, nos acercamos dando gracias a Dios por los hechos salvíficos de Dios en nuestra vida. Hay veces que sí, ¿no? Hay veces que tenemos más en la cabeza que tenemos tarea o que se nos olvidó o no se nos olvidó apagar la olla de la comida. Y entonces como que no precisamente la Eucaristía nos sirve para hacer memoria de los hechos salvíficos de Dios en nuestra vida, ¿no? Y entonces ahí es donde se empieza a desvirtuar nuestro sacramento de la Eucaristía, porque no lo estamos viviendo como deberíamos de vivirlo. Eso a manera personal, ¿no? Entonces, así los alimentos consumidos en el pueblo de Israel pasarían a ser símbolo de la solicitud de Dios, de su acción salvadora y vivificante. ¿Por qué? Volvemos al punto. Para el pueblo de Israel, todo lo que tienen se los ha dado Dios. Por tanto, si tienen comida, alimento, ¿quién se los ha dado? Dios. Si no lo tienen, si no hay riqueza, si no hay para comprar comida, ¿quién es el que no les está dando la comida? Es Dios, ¿no? Por eso insisto que estamos en los relatos veterotestamentarios. Jesús va a hacer una interpretación distinta de esto, ¿sale? Pero ahorita estamos en los textos del Antiguo Testamento. Entonces, el ejemplo más claro es el banquete de la cena de Pascua judía que recuerda la salida de Egipto. Y aquí, ¿alguien me puede ayudar a buscar Éxodo capítulo 13, versículo del 3 al 9? Éxodo 13, Ya lo tengo. aquí. Si gusta, Okay. Fray, ya lo tengo. Adelante, por favor. Dice, y Moisés dijo al pueblo, recuerda este día en que ustedes salieron de Egipto, de la esclavitud, pues con mano fuerte los sacó Yahvé de aquí, y no coman pan fermentado. Salen hoy en el mes de Abid, cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los hiitas, de los amorreos, de los gibitas y de los jebuseos, que juro que a tus padres darte, tierra que emana de leche y miel. En este mes celebrarás el siguiente rito. Durante 7 días comerás ácimos, y el día séptimo será fiesta en honor de Yahvé. Durante los 7 días se comerá pan ácimo, y no se verá pan fermentado ni levadura en todo tu territorio. Ese día explicarás a tu hijo, esto es, por lo que Yahvé hizo por mí cuando salí de Egipto, y será para ti como una señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, para que tengas en tu boca la ley de Yahvé, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Guardarás este precepto año tras año a su debido tiempo. Y fíjense, ahí, gracias hermana, esto, guardarás este precepto año tras año, obviamente significa que año con año lo van a estar haciendo. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿qué es lo que van a hacer en la cena? Van a hacer anamnesis, es decir, van a hacer memoria de la salida de Egipto, ¿sale? Por eso, para los judíos, ya en el tiempo de Jesús, la Pascua es fundamental, porque en la Pascua ellos están recordando la salida de la esclavitud y del dominio del faraón a la libertad y tierra prometida que Dios les ha dado al pueblo de Israel. Por tanto, la Pascua judía puede considerarse como punto de, en primera, convergencia del pasado, ¿no? Es decir, aquí en este tiempo, ahora mismo, va a converger el pasado, el presente y
el futuro. Entonces, si se fijan, es una unión. Una unión entre lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Y quién es el que une todo esto o en torno a quién se une? A Dios. Porque es Dios quien los ha salvado, ¿no? En el pasado, donde nosotros podríamos situar la salida de Egipto, en el presente, donde se está celebrando la Pascua judía, y el futuro, porque eso hay que dejárselo a Dios. Pero, insisto, estamos en la lectura desde el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que dejárselo a Dios y Él nos irá mostrando qué tenemos que hacer. Los elementos característicos, como pudimos nosotros haber notado en el relato, son el cordero pascual, el pan ácimo y el vino, ¿no? Pan ácimo, la idea era no fermentar porque tenían que salir rapidísimo. Entonces, si se dejaba fermentar el pan, pues había que esperar tiempo. Entonces, lo que se quería era salir ya. Por tanto, se pide el pan ácimo. El vino, pues bueno, el vino, quizá en nuestra cultura mexicana, pues el vino no es muy cotidiano, ¿verdad? Pero en esta cultura del siglo I, y bueno, y en otras culturas, por ejemplo, estoy pensando en Europa, el vino es de uso diario, ¿no? O sea, ellos no toman agua, toman vino, ¿no? En sus comidas. Entonces, pues es cultural el vino. De allá entonces nosotros tenemos que rastrear el cordero pascual, el pan ácimo y el vino. Si se fijan, parte de esto es cultural. ¿Por qué? Porque ellos criaban a los corderos, ¿no? Por tanto, tomaron de lo que tenían. ¿Se dan cuenta? A ese punto voy. Tomaron de lo que tenían para celebrar la Pascua. O sea, no es que Dios les pida cosas que no tienen, les pide cosas que ya tienen, que son parte de su cultura. Entonces, el Cordero Pascual, ya en los relatos neotestamentarios, va a ser suplido por Jesucristo mismo. El pan ácimo y el vino van a permanecer, pero ahora van a tener un nuevo significado y una nueva realidad. El pan va a ser el cuerpo y el vino la sangre de Cristo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Porque desde acá tenemos nosotros que rastrear la Pascua, la cena de Pascua. ¿Sale? Que vive Jesús con los suyos y que nosotros le llamamos última cena. Pero desde acá, o sea, Jesús celebró esto, Jesús celebró la Pascua judía. Nada más que nosotros, desde la figura de Jesús, le damos una reinterpretación a la Pascua ahora desde el ámbito cristiano. ¿Sale? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Ahora tenemos que irnos nosotros a los textos neotestamentarios de institución. Híjole, ya aquí en la presentación se ve chiquita la letra, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si ustedes tienen ahí a la mano y están en la computadora, pues bueno, tendrán la guía, o si no, quizá pudieron imprimir la guía. Déjenme, bueno, ahorita lo vemos aquí y ahorita trato de hacerle zoom a esto. Pero fíjense, Jesús va a servirse del lenguaje y del significado del comer con, lo que nosotros ya revisábamos incluso desde antes, ¿no? El comer con, no el comer solo, el comer con, para anunciar el reino de Dios. De hecho, las comidas para Jesús van a ser fundamentales para anunciar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, compartir la mesa con alguien significa compartir lo que esa persona es. Por eso ustedes verán en los relatos evangélicos que a Jesús le echan en cara que come con publicanos y pecadores. ¿Sale? Sandra, Elías, no los escuchamos. Bueno, yo al menos no los escucho. Si quieren participar. Fray Iván. Sí. ¿Me escucha?
Sí. Quería preguntarle, ¿esa fiesta de Pascua es el Shabbat de los judíos? Ajá, no, es otra cosa. El Shabbat es el sábado que ellos no pueden trabajar. Pero ellos también celebran con panásimo en familia. Actualmente, lo he visto. Sí, pero son dos cosas distintas. Una cosa es la Pascua que se celebra año con año y otra el Shabbat que se celebra sábado con sábado. Ah, ok. Sí, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, parece que no tiene sonido, hermana Sandra. No sé si quieras escribir tu pregunta en el chat y ya ahorita la leemos. O si puedes arreglar tu micrófono. Como se te haga más fácil. Bien. Mientras en lo que solucionan eso. Entonces, pero lo que se refiere exactamente a la institución eucarística, porque ahí están las comidas de Jesús, ¿no? Como parte fundamental de su anuncio del reino de Dios. Pero en cuanto a lo que se refiere a la institución eucarística, en el Nuevo Testamento hay dos modelos de relato. ¿Cuáles son estos dos modelos de relato? Ustedes aquí en el cuadrito, supongo quienes están en computadora podrán apreciarlo un poquito más, si están en celular será un poquito más difícil, pero en el primer modelo nosotros nos encontramos con Marcos, el relato que leyó Enrique al principio. En este primer modelo está Marcos y está Mateo, porque sus relatos se van a parecer un poco. En otro segundo modelo están Lucas y la primera carta a los Corintios, porque también van a tener cosas en común. Son estos dos relatos o dos grupos de la institución de la Eucaristía. Fíjense, la primera carta a los Corintios fue escrita en torno al año 56. Es vista por algunos como narración etiológica cultural. ¿Qué quiere decir esto de etiológica cultural? El origen de cómo se empezó a tomar la institución como culto. Es decir, un relato que nos narra cómo se instituye la Eucaristía. ¿Sale? Eso significa. Y cómo un texto normativo que va a transmitir lo que ha recibido en el seno de la comunidad primitiva. Porque eso es algo que Pablo va a decir, bueno, en la primera carta a los Corintios va a decir, yo solo transmito lo que a mi vez recibí. Que el Señor en la última noche, ¿sale? Entonces comienza con esto. Y bueno, la seguridad de que provenían del Señor mismo, estas palabras. ¿Sí? Marcos, por su parte, va a ser posterior a Pablo, pero dependiente de tradiciones más antiguas. Marcos es el primer evangelio que se escribe, pero la primera carta a los Corintios es más antigua que Marcos. Entonces, por eso, la primera carta a los Corintios se convierte en normativa de todo lo demás. Aunque, según los biblistas nos dicen, que aunque Marcos es posterior a la primera de Corintios, Marcos quizá dependa de tradiciones más antiguas que de la de Marcos, de la de primera de Corintios. ¿Sale? Pero entonces, depende de tradiciones quizá más antiguas, pero su narración es vista más como un simple relato. Entonces, si ustedes se fijan, diríamos coloquialmente, ¿cuál es el relato que parte el queso en la institución? La primera de los Corintios, ¿no? Va a ser nuestro relato fundante, pero eso no quita que tengamos otros relatos, ¿sale? Bien, aquí tenemos una pregunta en el chat de Sandra. ¿Cuál sería la necesidad de que los judíos deban salir rápido, comer pan, ácimo y vino? La necesidad es porque necesitan salir súper rápido de Egipto, ¿no? En el mismo relato, pues bueno, están las plagas. La última plaga es la de el exterminio de los primogénitos del imperio de los egipcios. Entonces, lo que necesitan hacer en la lógica del relato es salir deprisa. Salir deprisa. Entonces, la idea del comer el pan ácimo es vámonos ya. Pero como vamos a caminar tiempo,
para la salida, necesitamos tener fuerza. Entonces, por eso, come pan y el vino es muy, muy cotidiano, ¿no? Entonces es parte de la cotidianeidad, el pan y el vino era lo que comían. Por eso había que fortalecerse. Pero el pan ácimo es solamente por la prisa, por la demora de que ya se tienen que ir, ¿no? Eso es la razón. El mismo relato nos lo va diciendo, platicando así. Gracias, Fray. De nada. De nada. Bien, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, Primera de Corintios es nuestra narración etiológico-cultural, es decir, la explicación del origen del culto que se va a rendir ahí, ¿sale? Mientras que Marcos va a convertirse en otro relato al lado de Mateo y de Lucas. Pero aquí el que va a llevar la voz cantante en todo esto va a ser la primera carta a los Corintios. Y si ustedes recuerdan, cuando van a la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, ustedes recuerdan cuál es la lectura, la segunda lectura que se lee. No recuerdo si es la segunda o la primera, pero ¿recuerdan que una de las lecturas es precisamente la primera carta a los Corintios? Porque es el relato más antiguo de la institución. Es la carta a los Corintios, porque de evangelios, no sé si ustedes han notado, pero de evangelios se lee el evangelio de Juan, y el evangelio de Juan no narra la institución eucarística. No sé si ya se habían dado cuenta de eso, pero Juan no narra la institución eucarística. Narra el famoso lavatorio de pies, mas no la institución. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. En los 4 relatos que forman los 2 modelos, la narración de la institución va a comenzar con 2 afirmaciones sobre el obrar de Jesús, ¿no? Y esto, los 4 relatos, van a decir, tomó pan, pronunció la bendición y la acción de gracias y lo partió. Ahí está. Las afirmaciones, tomó pan, pronunció la bendición y la acción de gracias y lo partió, ¿no? Entonces, aquí en esto van a coincidir los relatos. Por tanto, nos lleva a pensar que si todos los relatos nos dicen esto, es porque esa tradición viene desde muy antiguo y es algo que ha permeado a las comunidades primitivas. Aquí estamos hablando, por tanto, obviamente, de estas comunidades primitivas. ¿Sale? Entonces, esto es lo que comparten todos. Tomó pan, pronunció la bendición y la acción de gracias y lo partió. Fíjense, al comienzo, lo que va a hacer Pablo y Lucas, que es nuestro segundo modelo, van a poner la Eucaristía o acción de gracias. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. ¿Sale? Eucaristía es acción de gracias. Por un lado. Y por otro están Marcos y Mateo, que van a hacer una eulogía, una alabanza. Eulogía es alabanza. ¿Sale? Entonces ya se fijan de entrada, aquí va a ser distinto, ¿no? Y eso aquí nosotros lo tenemos en el primer, híjole, es que no sé cómo se le pueda dar zoom aquí a esto. No sé, o incluso no sé si ustedes desde sus dispositivos, que me parece que sí, pueden generar como un zoom a la pantalla. Discúlpenme, pensé que sí iba a haber más, pero bueno, de todos modos, insisto, lo tienen en la guía. No pasa nada, lo tienen en la guía. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, Fray. Perfecto. Entonces, fíjense, el primer modelo, que es Marcos y Mateo, van a hacer una alabanza, una eulogía. Mientras que el segundo modelo, que es Lucas y Primera de Corintios, van a enfatizar una acción de gracias, que es la Eucaristía. Entonces, antes de continuar con esto,
les voy a pedir que algunos de ustedes busquen la cita de Marcos que está ahí, otros la de Mateo, unos más la de Lucas y una la de Primera de Corintios. ¿Sale? Marcos es capítulo 14, versículos del 22 al 25, y que de hecho fue la que nos leyó el hermano Enrique al principio. La de Mateo es 26, capítulo 26, versículo 26 al 29. La de Lucas es capítulo 22, versículo 14 al 20. Y de Corintios, la primera carta a los Corintios es capítulo 11, versículos del 23 al 26. Fray, Tengo Mateo, Fray. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Bien. Entonces, si nos haces favor de leer Mateo, Leo. Sí, cómo no. Es 26. Dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Gracias. Y ese es el relato de la institución en Mateo. ¿Alguien tiene Lucas? Adelante, Enrique, por favor. Tengo Corintios, Ah, perfecto, Corintios. ¿sí? Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Gracias, Así, hermano. Perdón. Es hasta el 26. Bien. ¿Alguien tiene Lucas? Fray, el Yo, de Fray, Marcos tengo 14, 22. Lucas. A ver, Marcos 14, 22. 14, 22. Sí. Y mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Muchas gracias. Y nos falta Lucas, ¿verdad? Sí, ¿Alguien Fray. tiene Lucas? Sí, Mismo adelante. hizo la cena diciendo, El 14, 20. esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Muchas gracias. Si se fijan, los relatos de Marcos y Mateo son más breves, más cortos, mientras que Lucas y sobre todo Corintios es un poco más extenso. Ahora fíjense, vámonos al cuadrito que ustedes tienen ahí. El primer modelo, que es Marcos y Mateo, decíamos entonces que es una eulogía, una alabanza. Fíjense, en Marcos y Mateo van a compartir, tomad, esto es mi cuerpo. En Mateo también nos encontramos, tomad, esto es mi cuerpo, ¿no? Fíjense, en el segundo modelo, que es Lucas y Primera de Corintios, esto es mi cuerpo, también en Lucas, esto es mi cuerpo, pero estos dos van a agregar algo, que se entrega por vosotros, ¿no? Primera, Lucas lo va haciendo más, ahí los puse al revés, fíjense, no me había yo dado cuenta, los puse al revés. Bueno, Primera de Corintios dice se entrega, mientras que Lucas nos va a decir que será entregado. Pero vamos más allá del tiempo verbal en el que está, la idea es esta, ¿no? Que se le agrega que es entregado o será entregado por ustedes.
Eso no lo dicen los relatos de Marcos y Mateo. ¿Te quieres salir? Después, ¿Te quieres salir? después, en el siguiente cuadrito, en el segundo modelo, sí nos encontramos con hagan esto en conmemoración mía. Es decir, Lucas y Primera de Corintios, ahí Jesús sí manda que se haga en conmemoración suya. Pero en Mateo y en Marcos no nos encontramos con esta indicación de Jesús. ¿Sale? Esto se lo debemos a Lucas y a Corintios. Después, fíjense, respecto de la sangre, esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por muchos. Si se fijan, Marcos es muy escueto, solamente dice que es derramada por muchos. Mientras que Mateo, escrito posteriormente a Marcos, dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza, concuerda totalmente con Marcos, y dice, derramada por muchos, ahí también concuerda, pero fíjense, para el perdón de los pecados. Mateo agrega esto, para el perdón de los pecados, 26-28. Mateo ya le está dando una interpretación a este acontecimiento como perdón de los pecados. ¿Qué sucede con Lucas y Corintios? Lucas dice, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros, ¿no? Y aquí ya no se derrama por muchos quienes sean, sino aquí dice que se derrama por vosotros, por ustedes. Lucas ya es más concreto. Ya no dice por muchos, por todos, no, por ustedes, ¿no? En un tono más personal. Primera de Corintios, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. Bueno, al menos ahí ya no dice derramada por alguien, por ustedes, no lo dice Corintios, pero sí habla de una alianza. Y eso es algo que va a diferenciar a los dos modelos también. ¿Sale? Primero, en Marcos y Mateo, sangre es el sujeto. Esta es mi sangre. Pero mientras para Pablo y Lucas dicen, esta es la nueva alianza sellada con mi sangre. El sujeto para Pablo y Lucas es la alianza, no la sangre. ¿Sale? Y después también otra característica del primer modelo. Marcos y Mateo hablan de la sangre de la alianza. Y con esto van a aludir al Éxodo, ¿no? Que es la estipulación de la alianza en el Sinaí. Pero fíjense lo interesante de Lucas y Corintios, que van a decirle no solamente alianza sin algún calificativo, sino que para ellos es una nueva alianza. Porque ya no se trata simplemente de la alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel, sino que ahora es una alianza que nuevamente hace Dios con los hombres, pero ahora ya no por mediación de un cordero, sino de su mismo Hijo, desde el mismo Jesucristo. Por eso se presenta como la nueva alianza. ¿Sale? En Primera de Corintios y en Lucas. ¿No? Por último, Marcos y Mateo hablan de la sangre derramada por muchos, los que ya le decía, aludiendo con ellos a Isaías, o es lo que los biblistas nos dicen que puede estarse refiriendo a Elías. Pero para Pablo y Lucas dicen por vosotros, ¿no? Haciendo pensar así inmediatamente en la comunidad de discípulos. Entonces ya con Lucas y Corintios se va presentando como una interpretación de una nueva alianza. Esta cena que estamos teniendo, que se tuvo con Jesús, aunque depende de la Pascua judía, ahora nosotros ya le estamos dando un nuevo significado. Ya no significa simplemente el recordar la salida del pueblo de Egipto de la esclavitud a la libertad, sino ahora se trata de pasar de la muerte a la vida, ¿no? En esta nueva alianza que se ha generado entre Dios y el hombre, pero ahora por mediación de Jesucristo. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Fray. Bien, Fray. Correcto. ¿No Estamos se me bien, hicieron Fray. bolas? Bien, Fray. ¿No se me hicieron bolas?
Oh, no, Fray, bien, No, gracias. Fray. Perfecto. Entonces, avanzamos. Esto en los relatos o en los textos neotestamentarios de institución. Todavía tendríamos como momento de analizar. Bueno, no, aquí no lo vamos a hacer. Tendríamos otra parte para analizar el de Juan, ¿no? Pero Juan es un relato completamente distinto. No Hace narra cosa aparte, ¿verdad? exactamente, cosa aparte. No narra la institución, narra el nuevo mandamiento o el mandamiento del amor y el lavatorio de los pies, ¿no? Que lamentablemente la institución de la Eucaristía el Jueves Santo se pone más énfasis muchas veces en el lavatorio de los pies y no tanto en la institución eucarística, ¿no? Y eso es una pena, es una lástima, porque si bien es parte importante el lavatorio de los pies porque es el sentido de caridad y de servicio, se deja o se pasa por primero a lo segundo, porque lo primero tendría que ser la institución eucarística. Pero como el lavatorio de los pies pues es actuado, hay cantos bonitos, etcétera, como que de pronto se nos desvía mucho la atención para allá y ya lo que sigue, que es en sí la liturgia eucarística, como que pues ya no tiene tanto pegue, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero bueno, ahí está para que nosotros podamos ir revisando todo esto. Entonces, ¿avanzamos o nos detenemos en algo? Aquí ya no marca tiempos, como decía en el Éxodo que se hacía año con año, y aquí ya no nos pone un tiempo que se tiene que realizar, pues no sé, diario, cada 8 días, cada 7. Sí, aquí no, fíjate que eso no se precisa cada determinado tiempo, aunque sí se dice hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Pero no especifica, como tú bien lo dijiste, si diario, si cada 2 días, si cada 3, si cada semana, cada año, eso ya no se especifica en los relatos, solo que lo acontecido sí se tiene que hacer continuamente, ¿no? Pero no hay una temporalidad exacta. Y en el Fray, que, pero los en el que judíos, ¿cómo lo leíamos, hacían? Perdón, ahorita te respondo, Sandy. Sí, gracias. Decías, Mari, perdón. que en lo que leí decía año con año, entonces se refería nada más al tiempo de Pascua. Sí, porque la Pascua sí era año con año, porque se iba a recordar año con año para que no se les olvidara a los judíos, bueno, al pueblo de Israel, porque no podemos hablar de judíos, al pueblo de Israel no se les olvidara que ellos estaban bajo el dominio de los egipcios y Dios fue quien los sacó. Pero eso solamente era año con año. Sí, gracias. De nada. Sandy, ¿te escuchamos? Perdón, Rosa, Sandy. Sí, Fray, ¿los judíos cómo hacían sus celebraciones? ¿Solamente en Pascua, cada año? No, bueno, esta de Pascua sí, porque era cada año, pero los judíos tienen muchas festividades, ¿no? Por ejemplo, Pentecostés también es una fiesta judía, solo que nosotros, entre comillas, la cristianizamos, pero Pentecostés es una fiesta judía. Y bueno, hay muchísimas fiestas judías, al respecto que tienen que ver, pero la de la Pascua es así, solamente es cada año. Sí, porque Cristo fue judío, era Ajá, judío, ¿no? Y tenía las costumbres judías. exacto. Entonces como- había sacerdotes también, Ujú. pero no había la comunión, la consagración del pan y el vino. Antes de Jesús no, y de hecho esta práctica va a ser todavía posterior a la primera comunidad. ¿Sale? O sea, como como rito que actualmente lo tenemos va a ser posterior. ¿Sale? Todo esto es un proceso histórico. Ahorita estamos viendo solamente las bases bíblicas. ¿Sale? Sí, Fray, gracias. Muy bien. Te escuchamos, Lucy, y después te escuchamos, hermana Rosa. Sí, lo que pasa es que yo aquí considero, por la explicación que da el padre franciscano Raniero de Cantalamesa. Ajá, que nos habla primero de
pues de Juan, de San Juan. Él nos habla acerca del el lavamiento de los pies y no consagración de la Eucaristía para dar vida a nosotros. Pero quien lo explica mejor es San Agustín en la Ciudad de Dios. Él ahí explica por qué la Eucaristía o dar el cuerpo a los demás. Entonces, la Iglesia ofrece a Dios en la Eucaristía, que es el cuerpo real, es decir, el nacimiento de la Santísima Virgen, bueno, que le da a nuestro amadísimo Padre, que es muerto y resucitado, y místicamente la Iglesia, que es la que se encuentra, pues obviamente, en la cabeza, y aquí viene siendo, bueno, yo pienso que a eso se refieren, que sí está diferente, pero él lo explica excelentemente bien, el por qué primero hace el lavamiento a los pies, pero lo explica aquí San Agustín en la Ciudad de Dios. Entonces, por eso ahí es tomad y comed, este es mi cuerpo. Bueno, es lo que yo considero que es así, por lo que él da la explicación. A lo mejor entiendo mal o esa es la interpretación que entendí que da este padre. Y por eso quería nada más hacer el comentario. Sí, respecto de los textos, pues bueno, podemos hacer muchas interpretaciones, ¿no? Yo ahorita la que les estoy dando, pues es una interpretación. Ahora, en el relato de Juan, por lo mismo que no se precisa el relato de institución de Eucaristía, por lo mismo no podemos precisar, al menos a ciencia cierta, si el lavatorio fue antes o después de la institución eucarística, ¿no? Interpretaciones son las que podemos dar, como las que hace el padre Cantalamessa, que por cierto es el predicador oficial del Vaticano y lo hace muy bien. Les recomiendo que lean sus homilías, lo hace muy padre el fray Cantalamessa. Sí, me gusta escucharlo muy seguido porque le entiendo de una manera muy sencilla lo que nos explica de la Santísima Eucaristía. Nos dice que hay 3 momentos importantes en la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y la comunión. Entonces, por eso levanté la mano, pero ya ahora explicado, lo entiendo mejor. Le agradezco mucho, Fray Iván. No, muchas gracias a ti, Lucy. Muy bien. Rosa, ¿te escuchamos? Tienes tu micrófono apagado, Rosa. Disculpe, Fray Iván, me gustaría que ampliara un poco más. Yo entiendo que la vieja alianza era la conmemoración de la Pascua, que era esa salida del pueblo hebreo o israelita, su liberación de Egipto. Ahora, la nueva alianza se instituye con el cáliz, ¿verdad? Cuando se instituye la Eucaristía, ¿no? Así es. ¿Es así? Sí, la antigua alianza tendría que ser la cena de Pascua del pueblo hebreo que está saliendo de Egipto, y la nueva alianza es la que ahora hace Dios con los mismos hombres, pero ya no bajo el Cordero Pascual, ¿no?, que se tenía, sino ahora bajo Jesucristo como mediación. Entonces, por eso decimos, bueno, por eso de San Juan, el Bautista, San Juan Bautista va a decir, he ahí al Cordero de Dios. Porque entonces ahora Jesús va ahí se me fue la palabra, no es suplir, bueno, a suplir al Cordero que se inmolaba, y ahora Jesucristo, Jesús va a ser el propio Cordero. Exactamente, signo de la nueva alianza. Entonces, esa nueva alianza sería la vida y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? ¿A Así eso se es. refería Iván? Sí. Para Iván, ok. Sí, ya le entendí, gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien más? Fray, perdón, sí, yo quisiera hacerle un comentario, Fray. Sí, adelante. Soy Marco Antonio, Fray. Ok, Marco. Fíjese que a mí me parece que las fórmulas que aparecen tanto en Lucas como en la primera de Corintios, donde dice, haced esto en conmemoración mía,
realmente es la fórmula de la constitución de la Eucaristía. Así lo siento yo. Así lo siento yo. Es clarito que Dios dice, pues esto lo tienes que hacer de manera continua, ¿no? Esto lo tienes que realizar permanentemente en mi conmemoración. En la conmemoración, pues, del sacrificio de Jesús, ¿no? Y yo siento que esa es no sé por qué no la tengan Mateo y Marcos, pero esa es la fórmula que a mí se me hace perfecta en relación a la constitución de la Eucaristía. Sí, exactamente, porque aquí, bueno, la institución pues es todo el bloque, ¿no? Pero Claro. sí es muy importante esto porque justo es el mandato de hacerlo continuamente y en memoria de Jesús. Ahora, fíjense aquí lo interesante de estas palabras, porque esto de hacer esto en conmemoria mía, necesitamos regresarlo hasta las comidas de Jesús cuando anuncia el reino de Dios. Es decir, el hacer esto en memoria mía no significa únicamente reducirnos a lo cultual, al culto, sino significa comparte la mesa con todo el que no tiene, comparte la vida, ¿sale? Entonces, el hacer esto en memoria mía no se refiere, eso es una interpretación que muchos teólogos hacen, no se refiere solo a este acontecimiento aislado. Con esto Jesús está diciendo, ojo, yo enseñé mucho sobre el reino de Dios en las comidas. Ahora, estoy instituyendo una nueva alianza en torno a una comida, a un banquete. Por tanto, todo lo que yo les enseñé del reino de Dios en las comidas, aquí, en esta comida, tiene pleno sentido. ¿Sale? Entonces, aquí conectamos Eucaristía con reino de Dios. Y es fabuloso, ¿no? Que esto que acabamos de ver ahorita va a tener repercusión en la última parte que vamos a revisar el día de mañana, que es la cuestión ética de la Eucaristía. Muy bien. Vamos. Fray Iván, una última pregunta. Sí, Rosa. Fray Iván, una última pregunta. Hay una parte donde dicen que Lucas y Pablo hablaban de la nueva alianza remitiéndose a Jeremías. Jeremías era un profeta más antiguo, ¿verdad? Obviamente. Y me gustaría que nos dijera a qué se refería lo que dijo Jeremías sobre la nueva alianza. Jeremías va a ser uno de los profetas más importantes y Jeremías, bueno, no sé si ustedes han escuchado el canto, hayan leído sobre Jeremías, pero Jeremías se presenta como uno de los profetas más jóvenes. Y con Jeremías va a venir lo que va a ser esto una nueva alianza con Jeremías. Pero obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento y es muchísimo antes, ¿no? Entonces, la idea de Jeremías es destruir, no destruir, quitar todo lo que ya no funciona y se ha desvirtuado del proyecto de Dios y poner lo nuevo de Dios. Por eso se habla con Jeremías de una nueva alianza, ¿no? Pero que con Jeremías no tendría que ver exactamente con la nueva alianza que se va a hacer después con Jesús. Claro, tiene otra connotación, ¿verdad? Claro, así es. Ok, ya entendí. Sí, gracias. De nada. Bien, entonces avanzamos si no hay más. Bien, conciencia eucarística en la antigüedad cristiana. Aquí nosotros lo que revisamos anteriormente pues es en el contexto bíblico, por tanto en el primer siglo, ¿sale? Aquí nos vamos a pasar a, bueno, el del año 33, si asumimos que Jesús muere en el 33 hasta el año 199. De lo que vamos a revisar ahora ya va del año 100 para adelante, ¿sale? Entonces, fue pasado el primer siglo de cristianismo cuando el vocablo Eucaristía, como nosotros lo conocemos, se convirtió en el nombre habitual de la Cena del Señor. Esto de Cena del Señor es el nombre original de nuestro sacramento, la Cena del Señor. Así era como designaban los primeros cristianos a este momento, la Cena del Señor. Pasado el primer siglo, se le va a designar el término Eucaristía, que como ya dijimos significa acción
de gracias. ¿Sale? Entonces, eso. Más tarde, y esto gracias al reconocimiento estatal de la Iglesia, junto a su enorme crecimiento, este reconocimiento estatal me estoy refiriendo al famoso Edicto de Milán, donde Constantino permite que el cristianismo sea una religión permitida dentro del imperio. Después, en el 381, va a ser Teodosio quien va a dictar el Edicto de Tesalónica, y este va a ser fundamental para el cristianismo, porque el Edicto de Tesalónica va a significar que ahora el cristianismo va a ser la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que cuando se convierte en la religión oficial del imperio, ahora, si el cristianismo era perseguido o parcialmente perseguido por los romanos, ahora va a ser la única religión que se pueda tener en todo el imperio romano. Por tanto, de ser perseguida la iglesia cristiana o el cristianismo, ahora Roma va a perseguir a todas las demás iglesias o confesiones religiosas. Esto de fondo también tiene todo un argumento político, porque Roma se había ya dado cuenta que los cristianos eran los más y las otras religiones eran los menos. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Tomar al cristianismo para extender su poderío, ¿no? Entonces, esto va a afectar en sentido no peyorativo, ¿no? Sino va a trastocar al cristianismo. ¿Por qué? Porque ahora se va a convertir en el centro de la religión. ¿Sí? Y la celebración de la Eucaristía se va a tornar en un culto oficial y público, porque la cena del Señor se hacía en las casas. La fracción del pan, que era el otro nombre con el que se le conoce en la Escritura a la Eucaristía, es cena del Señor o fracción del pan, se hacía en las comunidades. ¿Y dónde se reunían las comunidades? En las casas. Pero cuando vienen estos edictos, ahora el cristianismo se hace público. Y estas reuniones ya no hay necesidad de mantenerlas ocultas, porque como es la religión del imperio, ahora incluso se crean iglesias donde se pueda celebrar la cena del Señor o la fracción del pan, que ahora se le conoce como Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía se va a tornar en un culto oficial y público. ¿Sale? Después, ¿cuál va a ser otro aspecto de esto? Que toda esta situación que yo les platico va a desplazar el centro de la celebración, pasando de la comunión convivial, que es el hecho del banquete, del banquete en comunión, ¿no? Se va a desplazar esto en torno a la mesa, esta comunión o este banquete en torno a la mesa en común, al acontecimiento sagrado en torno al altar y a la cátedra del obispo. Entonces, va a ser durante pasado el siglo I, en el siglo II, pues, donde se va a dejar las casas en la celebración del Señor para pasar a lo que hoy nosotros conocemos como iglesias. ¿Sale? Entonces, esto a mí se me hace súper interesante, porque a partir del siglo II se va a empezar a institucionalizar cada vez más. Y cuando me refiero a institucionalizar, me refiero a normas, reglas, formas de hacer, formas de cómo no hacer. Se va a empezar cada vez más a institucionalizar nuestro rito de la Eucaristía. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Queda claro? Sí, por ahí. Perfecto. Entonces, esto es importante porque si se fijan, hay un desplazamiento. Primero, del convivir todos, del compartir todos la fracción del pan, ahora se va a pasar a un rito público, donde ya no va a girar en torno a la comunidad, sino va a girar en torno al altar y al obispo. ¿Sale? Entonces,
Por eso, si ustedes se preguntan por qué el presbítero está para acá y el pueblo está un poquito más para acá, es por eso, porque todo va a girar en torno ahora al altar y a quien está celebrando la Eucaristía. Bueno, a quien está presidiendo la Eucaristía, porque todos celebramos la Eucaristía, todos. Pero el presbítero es quien preside la Eucaristía. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray. Perfecto. Y esto es, insisto, en la comunidad o en las comunidades primitivas. Aquí, si nosotros nos metíamos al estudio histórico de la Eucaristía, pues era un cuento de nunca acabar, ¿no? Por eso aquí solamente quise poner esto para que nos diéramos cuenta cómo nace como un aspecto comunitario la fracción del pan, pero con la oficialización del cristianismo se pasa de esta comunión, ya no es el centro la comunidad, sino ahora el centro es quien preside la Eucaristía. Bueno, y obviamente el altar, donde se hace o se realiza la Eucaristía. Entonces, esto nos va a servir para que vayamos atando cabos de por qué necesitamos ver a la Eucaristía en su sentido original como un sacramento de la unidad. ¿Sale? Y ahora tendríamos que entender, adelantándome un poco, de la unidad entre el pueblo con el que celebra para con Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay alguna cosa, seguimos. Sí, todo bien. Perfecto. Y después vendría nuestra teología de la Eucaristía. Quisiera que hiciéramos este apartado, comenzáramos con el primer apartado de esta teología de la Eucaristía, con la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo, y con eso culminaríamos, aunque me regalaran otros 10 minutitos más, si es posible, a la hora como la teníamos planeado culminar, porque para mañana quiero que nos detengamos con toda la tranquilidad del mundo a revisar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y culminemos con esto, con cómo englobamos todo esto para ver a la Eucaristía como sacramento de unidad. Entonces, si me lo permiten, les voy a robar quizá unos 10 minutitos más de la hora y media que teníamos planeada. Sí, Fray. Sí, Fray. Sí, Fray. Adelante, Fray. Como decía su santidad Juan Pablo II, Sí, Fray. a los hombres de Dios no se les observa el reloj. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense, comenzamos con la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo. Aquí hay dos palabras que tenemos que tener ya desde un principio bien ubicadas. Uno es el memorial. ¿Recuerdan cómo decíamos memorial con otra palabra rara? Que empieza con A. Admemesis. Anamnesis. Es una palabra medio rara, ¿verdad? Anamnesis. Entonces, la anamnesis o el memorial, y por otro lado, aunque no separados, el sacrificio de Cristo. Fíjense, la comunidad cristiana, entonces, empezó a celebrar la Eucaristía por el mandato que Jesús hizo de haced esto como memorial mío o en memoria mía, lo que revisábamos en el cuadro anterior. El memorial, que es la conmemoración o la anamnesis, tiene un sentido primeramente descendente. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de su alianza con los hombres, ¿sale? Dios se va a acordar de su alianza con los hombres, pero también va a tener un sentido ascendente. Descendente es cuando baja, ¿no? Desciende. Ascendente cuando sube. El momento ascendente o el sentido ascendente es que el hombre recuerda lo que Dios ha hecho y lo alaba. Fíjense qué bonito. Dios se acuerda de la alianza con los hombres y el hombre recuerda lo que Dios ha hecho. Digo, los hombres recuerdan lo que Dios ha hecho por ellos. Es muy bonito esto, ¿no? Dios nos manifiesta su gracia y nosotros recordamos eso. El memorial se entiende así como una recapitulación de toda la historia de salvación. Por eso yo hace un momento les preguntaba, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, ¿contemplamos nuestra historia personal de salvación? Pregunta un tanto retórica, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir reflexionando al respecto. Bien, fíjense, el memorial
en la concepción de los judíos es una celebración conmemorativa de un acontecimiento salvífico del pasado, como lo veíamos en la cena de Pascua, pero que se hace presente a la comunidad celebrante, lo cual toma parte en el acontecimiento y en la salvación que el mismo acontecimiento anuncia. Lo que revisábamos, ¿qué es la anamnesis o el memorial? Para los judíos, el recuerdo del pasado para darle sentido en el presente, pero proyectarlo hacia el futuro. Por tanto, es la unión de toda la historia de la salvación. Después, el memorial no es un mero recuerdo subjetivo, sino que es la actualización de un acontecimiento pasado. Entonces, aquí esto es súper importante porque esto también lo vamos a retomar para el memorial del sacrificio de Cristo. No se trata simplemente de recordar algo que ya pasó, sino se trata de actualizar lo que pasó. Actualizar. Primeramente, se trata del texto más importante del Antiguo Testamento sobre el memorial, que es la Pascua judía, que se nos presenta como un texto de liberación de la esclavitud y de la muerte que infligían los egipcios hacia el pueblo hebreo, pero que ahora se torna en un acontecimiento de total liberación. Y viene a decir tres cosas que enfatizan la relación profunda que existía en los judíos entre memorial y liberación. Primero, el memorial es una celebración cultual, porque es la celebración de la Pascua. Con ello se rinde culto a Dios. Segundo, que suscita la memoria en cada israelita de lo que Yahvé ha hecho por él al sacarlo de la esclavitud. Y tercero, se hace presente y actual la virtualidad y los efectos del acontecimiento pasado. Por eso vuelvo a insistir, no se trata simplemente de recordar lo que ya pasó, sino de que al recordarlo lo estoy actualizando. Es un sentido más profundo. No es el simple recordar y qué bonito fue, sino estoy actualizando, como si aquí ahora mismo aconteciera. ¿Sale? ¿Queda clara esta idea de actualización? Bien. Entonces, fíjense, la nueva Pascua de los cristianos ya no va a ser la salida de Egipto, sino va a ser la muerte y resurrección de Jesús el Señor. Por tanto, la Eucaristía es el memorial de los cristianos porque en ella se actualiza y se hace presente la nueva y definitiva liberación de los hombres. Eso es lo que recordamos y proclamamos al celebrar cada Eucaristía, la nueva y definitiva liberación de los hombres. Por consiguiente, la Eucaristía tiene una dimensión esencialmente liberadora. En ella, cada cristiano se tiene que considerar totalmente liberado de todo tipo de esclavitud, principalmente del pecado, pero también de las esclavitudes temporales o de las esclavitudes históricas. Por tanto, según la concepción de Pablo, la memoria se hace proclamación. No solamente recuerdo qué bonito, sino que proclamo aquello que estoy recordando. Y se proclama la muerte y resurrección de Jesús, a quien reconocemos como el Mesías. Dicho de otra manera, la memoria se hace proclamación de la liberación total del hombre. ¿Qué estamos celebrando pues en la Eucaristía? La proclamación de la liberación total del hombre por mediación de Jesucristo. De esta manera es como la Iglesia se acuerda de Jesús y hace actual su recuerdo. Pregunta también retórica. Cada vez que nosotros asistimos a la Eucaristía, ¿hacemos el recuerdo de nuestra total liberación? Solo por preguntar, ¿verdad? Para que nosotros reflexionemos. Sí, Lucy. Sí, Fray Iván, pero aparte es el recordatorio que él se quiso quedar con nosotros a través de la Santísima Eucaristía, porque él nunca se quiso ir y
bueno, yo lo considero así, que Él está presente en todo momento, es un Dios vivo y ahí se encuentra en la Santísima Eucaristía y nos amó tanto y nos ama tanto que Él quiere permanecer con nosotros en la Santísima Eucaristía. Bueno, yo así lo entiendo y también ahí recuerdo el sacrificio para que nosotros tengamos vida eterna. Exactamente, en la Eucaristía se queda con nosotros Jesucristo, ¿no? Y eso es algo que vamos a revisar con mayor precisión el día de mañana, cuando revisemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero sí, ahí está otro aporte, ¿no? Jesús se nos quiere quedar con nosotros de una forma única y original, ¿no? Entonces, bien, fíjense, pero además de que es un memorial, que es una actualización o una proclamación de del memorial, es un memorial de un sacrificio, el de Jesucristo. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque nosotros cuando escuchamos sacrificio, casi inmediatamente pensamos en sufrimiento, en suplicio, en que pues no me queda de otra, en algo totalmente negativo. Sacrificio viene de sagrado, de sacro. Cuando se habla de sacrificio, se habla de reservar algo para ser sagrado. ¿Sale? En este caso, Jesús se reservó todo para hacerse el cordero inmolado ahora en la nueva Pascua, en la nueva alianza. Nada más que su sacrificio, su convertir todo lo que él es en pos de Dios, lo llevó a la cruz. Pero sacrificio no tiene que verse como simplemente el sufrimiento, sino sacrificio es el hacerse sagrado. ¿Vamos bien? En esto, perfecto. Entonces, fíjense, el de Jesucristo, es decir, sacramento del sacrificio de Cristo, en cuanto a representación y actualización memorial y dinámica del mismo e irrepetible sacrificio, al que la Iglesia es asociada para su edificación. Lo que veíamos en un principio, la Iglesia celebra la Eucaristía, pero la Eucaristía también es quien constituye a la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía constituye a la Iglesia, y en el que la Iglesia entera está llamada a participar por su entrega y fidelidad a la misma dinámica de amor de Dios, hecho sacrificio en Cristo. La Eucaristía es, pues, y aquí un poquito lo que decía Lucy, presencia activa y memorial del sacrificio de Cristo en la mediación sacrificial de la Iglesia. Por eso insisto, hay veces que el sacrificio se presenta como algo perverso, ¿no? Pero no, el sacrificio de Cristo no tiene que ver nada con perversidad. No desfiguremos el sacrificio que hace Cristo con ideas que tienen que ver con algo negativo. No, los sacrificios y principalmente el sacrificio de Cristo es consagrarse todo él a la misión que Dios le ha encomendado, que es el reino de Dios. Al entregarse completamente, Jesús se está consagrando, se está sacrificando. ¿Sale? Se está apartando de lo que pudiera hacer cualquier hombre y se está consagrando al anuncio del reino de Dios. Desde ahí hay que presentar el sacrificio de Cristo, que va a tener su culmen en la cruz, ¿no? Como momento definitivo del sacrificio. Eso no lo quitamos, ¿no? Pero no hay que entender el sacrificio de Cristo como algo perverso. En la cruz, mucho menos que Dios lo mandó a morir en la cruz. Eso es totalmente falso, ¿no? Lo manda a anunciar el reino de Dios y como consecuencia está la cruz. Y nosotros le damos ya después una interpretación a la muerte en cruz de Jesús como salvación, porque es parte del proceso salvífico, pero no lo envía a morir en la cruz, lo envía a anunciar el reino de Dios. Pero bueno, esto para irlo entendiendo. ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí. Sí, Fray. Sí, Fray. Sí, Fray. Perfecto. Sí, Fray, gracias. Entonces, perfecto. Entonces, con esto nos quedamos el día de hoy. Si no tienen ustedes algún otro comentario, porque ya el día de mañana vamos con la presencia real de Cristo y con la Eucaristía como sacramento de unidad. Pero eso ya lo revisaríamos el día de mañana, primeramente Dios, ¿no? Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta, o ya nos podemos ir a cenar y dormir tranquilos. Sí, Fray, no tenemos inconveniente. Ya nos vamos a cenar. Fray Iván, sí. Me gustaría que nos diera alguna bibliografía, aparte de lo que se tomó el día de hoy, para tener un conocimiento más amplio, o como usted lo ha estudiado, para que quede más con mayor claridad el conocimiento impartido por usted. Claro que sí, voy a buscar bibliografía al respecto. Este libro, déjenme ver, aquí lo tengo, que fue el que ocupé para esto, allá lo perdí. Bueno, aquí está. Este libro es el que no se ve. Aquí vienen 2, 3. Este libro que está aquí, que es Walter Casper. Walter Casper es un teólogo excelente y cardenal de la iglesia. Y su libro se llama así, Sacramento de la Unidad. De hecho, a Casper le volé como el título, ¿no? Ya ustedes se podrán dar cuenta aquí, como que medio le volé el título de Sacramento de Unidad. Y lo principal de Sacramento de Unidad lo retomo de aquí, porque a mí Casper se me hace muy concreto, muy denso por momentos, pero muy concreto y muy lúcido en su teología, ¿no? ¿Qué editorial es, Fray? Es editorial Salterre. Al final está la biografía de todos los libros que usted ocupó el día de hoy, ¿no? Así es, ahí están está todos los libros. Ahí están al final está la hoja, el párrafo de hasta abajo, ahí están las biografías de los libros. Ahí tienen al final esto, y si ustedes se fijan en algunas de las páginas, tiene los famosos pies de página, y ahí viene exactamente de dónde está sacado, ¿no? Para que vean que hay que pagar deuda a los autores como se debe de todo esto. Entonces, ahí tienen la bibliografía. Este libro de Sacramento de Unidad lo tengo en PDF, entonces se los voy a enviar para que ustedes puedan tenerlo. Gracias, Fray. De nada, y busco otro material que también pudiera servir. ¿Sale? Gracias, Fray. Gracias. Gracias. Gracias, Fray. Pues Gracias, muchas gracias por su... Gracias, buenas noches. Buenas noches. Escuchamos a Juan Raúl, perdón. Perdón. Escuchamos a Juan que nos quiere Muchas decir gracias, Fray. Buenas noches. algo. Sí, Juan, te escuchamos. Juan Raúl. Creo que ya se trabó. Fray, ¿nos va a dar su bendición? Sí, pedimos la bendición final, claro que sí. Bien, voy a dejar de grabar. Ya saben,